Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades de más de 300.000 habitantes y en 2050 se prevé que lo haga el 70% de la población mundial, de acuerdo a Marto Arias, estudioso de los desafíos urbanos del planeta, el cual sostiene que a inicio del siglo XIX la población urbana apenas representaba el 3% de la población del mundo. Hoy, en la actualidad, supera el 54% de la población mundial y para el 2030 aumentará hasta el 60%. Y al menos 1 de cada 3 habitantes vivirá en ciudades con más de 500.000 de habitantes, de acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas. Cada vez somos más y más urbanos y las ciudades cada vez más grandes y difusas. Actualmente existen 502 aglomeraciones urbanas que superan el 1.000.000 de habitantes, 74 que superan los 5 millones, 29 megaciudades por encima de los 10 millones, 12 que superan los 20 millones y una ciudad con más de 30 millones de habitantes. Y estas áreas urbanas, a pesar de concentrar a más de 3.500 millones de personas, apenas cubren el 5% de la superficie terrestre. Esto supone que las ciudades no solo son un lugar de concentración de personas, sino que aún más aceleradamente de riqueza económica. Así, en las 600 más dinámicas ciudades del mundo, vive el 23% de la población mundial y generan el 55% del Producto Interno Bruto, un porcentaje que se prevé que alcance el 58% en el año 2025. Actualmente tan solo 40 megaciudades concentran el 66% de la actividad económica mundial y el 85% de la innovación tecnológica y científica. Algunas de estas grandes ciudades, conocidas como ciudades globales, por su influencia económica, financiera, cultural y política a escala internacional, son Nueva York, con más de 20 millones de habitantes, Londres y París, las 2 ciudades europeas más pobladas y con más de 10 millones de personas, o Tokio, en Japón, 38 millones de personas. Nodos de conocimiento e innovación interconectados, semejantes entre sí y convertidos en símbolos del capitalismo global. De hecho, la economía de Nueva York es mayor que la de 46 naciones del África subsahariana juntas y unida a Londres representan el 40% de la capitalización del mercado global. A mayor escala, esto sucede en las megalópolis con urbanizaciones de las grandes ciudades con altos índices demográficos y de influencia. Con el acrónimo BOSWAS se conoce a la aglomeración norteamericana de 800 kilómetros que se extiende desde Boston a Washington, con una población de casi 70 millones de habitantes. Y en Europa, el Banana Azul, con similar población en la franja que se extiende del arco desde Londres, Milán, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Estrasburgo, hasta la cuenca de Zúrich, Berna, Ginebra, y constituye el centro político económico de la Unión Europea. O la gigantesca megalópolis japonesa con más de 1.000 kilómetros cuadrados que desde Tokio hasta Kita-Kyushu concentra el 80% de la población de Japón. En 2016 había 31 ciudades con más de 10 millones de habitantes y 24 están ubicadas en zonas empobrecidas de la zona sur del planeta. La mitad de la población urbana vive en Asia, donde se encuentran 7 de las 10 ciudades más pobladas del mundo. Shanghái, en China, 30 millones de personas. Nueva Delhi y Bombay, en India. Manila, en Filipinas, o Karachi, en Pakistán, con unos 25 millones de personas cada una. Dhaka, en Bangladesh, 17 millones de personas. O Calcuta, lideran el ranking junto a ciudades como Sao Paulo, 21 millones de habitantes, México, con una población de 22 millones de personas. O El Cairo, 17 millones de personas. China, el país más poblado del mundo, tiene 6 megaciudades y la India cuenta con 5. Estas grandes ciudades han crecido
a un ritmo acelerado a costa de zonas rurales y poblaciones menores. Se calcula que unas 200.000 personas migran cada día a vivir a una ciudad y los suburbios urbanos crecen bajo un modelo que no responde a las necesidades básicas de los ciudadanos. Aproximadamente 1.000 millones de personas, una sexta parte de la población mundial, vive en uno de los 200.000 asentamientos precarios existentes. Un total que se duplicará las próximas 3 décadas. En las ciudades africanas, casi 2/3 de la población habita en asentamientos urbanos informales. Y en América Latina, la región más urbanizada y desigual del planeta, el 80% de la población vive en ciudades y más de una cuarta parte en villas de miseria. Los retos que plantea esta expansión urbanizadora para la calidad de vida humana y la sostenibilidad medioambiental son incuestionables. Más del 70% de las emisiones de CO2 proceden de usos urbanos, 15.000 millones de toneladas en 1990, 25.000 millones de toneladas en 2010 y en 2030 se prevén 36.500 millones de toneladas de CO2. Y si no se producen cambios en 2030, será necesario el equivalente a 2 planetas Tierra para poder sobrevivir la población en la superficie que demanda para poder alimentarse y tener la energía suficiente para sobrevivir. La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. Esta superficie suma la tierra productiva o biocapacidad necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques. Es importante destacar que el área de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2, de carbono, que los océanos no pueden absorber. A través de la historia, la capacidad de la naturaleza para absorber el impacto del desarrollo humano ha tenido límites. En tiempos pasados, la contaminación y otras presiones desembocaron sobre todo en el deterioro de los ambientes locales. Pero hoy, además, hemos forzado a escala planetaria los límites de la resiliencia de la naturaleza. El estudio incluye los datos más actualizados de la huella, revelando que para satisfacer sus necesidades actuales la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 planetas. De seguir así, en 2020 se necesitarían 1,75 planetas y 2,5 planetas en 2030. Para contrarrestar esta tendencia, hay que mejorar de forma urgente la manera en que producimos, escogemos y consumimos los recursos, sobre todo en los campos de la alimentación y la energía. El aumento demográfico en las ciudades y el cambio en sus patrones de producción y consumo comienzan a chocar de manera visible con los límites de unos recursos naturales finitos, y generar espacios urbanos sostenibles es hoy una necesidad urgente para la salud humana y la del planeta. De manera que es sumamente importante que tomemos conciencia de la importancia de la preservación de los recursos naturales, de evitar que la contaminación siga agotando las reservas naturales del planeta. Y lo fundamental es que en otras épocas de la historia pudieron haber algún tipo de accidentes que cambiaran la naturaleza de la Tierra, pero en la actualidad es definitivamente el hombre el que está destruyendo el planeta. Y si no tomamos conciencia de ella y tomemos las medidas necesarias para evitarlo, podría ser tarde y los efectos serían duraderos para la humanidad. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.